Bueno, pues hoy tenemos aquí a ni más ni menos que Sara Escudero. Hola Sara, ¿qué tal estás? Hola, pues en hoteles, hijo. Qué frase tan de abuela. Estás por Barcelona, ¿no? ¿Ayer tuviste un Sí, bolo? estoy en Barcelona, ¿Puede ser? ayer anoche me tocó actuar contra la humedad. O sea, ¿cómo puede ser que a las 12 de la noche y todavía el calor esté como, te lo voy cortando? Pero sí, 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 ayer tuve bolo en las fiestas mayores de la Llagosta. Bueno, pues son estas cosas que dices, cómo mola, que va todo el pueblo, que está todo así, pero dices, ¿por qué no empiezan un poquito antes? Porque acabas reventaica ya. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo De el...? actuación, Sí, sí, como siempre, hora y media. La cosa claro. es que delante eran estas actuaciones de, un poco de para todo el mundo. Entonces, primero había un mago, luego cantaban, luego volvía otra Claro. chica y después el final era el humor, en plan, pues para filtrar un poco a la gente más mayor, que al final pues el más mayorcico ve el mago, no sé qué, y se nos va el abuelico, ¿no? Con todo el cariño. Y, y luego vas tú al final. Entonces, de empezar a las 10 a empezar a casi las 12 haces, que llevo desde las 6 despierta, venga, hombre, que está diciendo, ¿cómo me siente? ¡Ay, cómo me siente! Se me cierra el ojillo. Te Pero vamos, quedas, te venir a quedas soba, sí. Barcelona siempre es guay, macho. ¿Y ya vuelves mañana o a Madrid o tienes algo? Hoy, Ah, hoy, vale. hoy, esta Por la tarde, tarde. en cuanto que acabe contigo, termino de hacer aquí otra entrevistica, como nada más es un hotel en el que me quedo mucho. Ujú. Bueno, pues me han dado un poco de manga ancha para salir un poco lo típico de, porque es que está lloviendo. O sea, si Sí, aquí está hiciera lloviendo también, bueno y ¿eh? tal, Aquí está lloviendo que te pues, cagas también aquí en Madrid, ¿eh? que Winter is coming. O Sí, sea, ya estamos en sí, Juego de sí, sí. Tronos total. Sí, 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 sí. Bueno, pues por fin hemos tardado un poco. Ha demorado un pelín la charla. No, Entre porque otras lo dices, cosas, solo 3 meses. entre otras cosas, estuviste hace 2 semanas haciendo el Camino de Santiago, ¿no? ¿Otra vez? Hace 2, 3 semanas más o menos. ¿Puede No, ser? acabé, fue la primera, del 9 al 17 de agosto. O Agosto. sea, lo tonto va a ser un Sí, mes. bueno, vale, Fíjate, sí. Fuiste con tu lo que perrita y pasa es que tal, ¿no? el tiempo pasa volando. Sí, fuimos, realmente el camino lo hemos hecho, esta vez lo hemos hecho tú y yo, otra vez, o sea, las chicas, pero Otto y Saúl han ido de pivote, porque como Otto le adoptamos, tiene doble displasia de cadera, que de momento el cachorro está, vamos, alucinantemente bien, pero bueno, pues la displasia es un problema en potencia. O sea, si le cuidas bien y el perro hace mucho ejercicio, pues poco madera puede que nunca la Ujú. desarrolle, que nunca tengamos el conflicto, pero todo apunta, teniéndola en las dos caderas, a que cuando sea poco más mayor, pues en algún momento ese trocanter se sale y tenemos problema. De momento está súper bien, pero no puede meterse, claro, las palizas de 40 kilómetros, porque si tú haces 40, ellos hacen 50. O sea, Sí, ellos van, suben, suben, bajan, bajan. claro. ¡Buah! Y entonces lo que han hecho los chicos fue ir de pivote. Entonces se sumaban, claro, Otto hace mucho ejercicio cada día, pero no tanto. Entonces se nos sumaban al final de la etapa, o al principio, y luego se iba Saúl, y los chicos estaban eso de quita y pon, y las que nos hemos currado el camino, pues las chicas. Sí, señor. Las Claro, las perras. dos, las dos. De hecho, tienes un libro, el último libro que has publicado va un poco de esto, ¿no? Que es El Camino de la Vida. El El Camino de canino. Santiago, perdona. Sí, el Camino de Camino de Santiago. Santiago. Nosotros, ese libro es, pues mira, es como yo concibo la vida, es amor y humor. O sea, es un libro que habla del primer camino que nos hicimos Nala y yo, que es verdad que fue cortito porque fue desde Sarria, porque por tiempo no podía hacerlo más, pero por fin conseguí hacerlo, conseguí sacar los días y, y bueno, pues cuando el 13 de agosto de 2020 Nalita me cambia de dimensión, decidí escribirlo porque al final el Camino de Santiago a mí es algo que me enganchó desde ese primer camino, pero no deja de ser una metáfora de la vida, aunque suene intenso, Sí, pero sí, te sí, es juro que verdad. es así. O sea, eh, el objetivo en el camino es ir hacia adelante, es caminar, es seguir. Y de repente te das cuenta, Luis, que la palabra básico está muy bien puesta, porque lo básico, por algo se llama básico, porque es fundamental y es lo que sustenta todo lo demás, es el estar bien, el estar en paz, el estar tranquilo, descansar, comer, caminar. Y al final en la vida se trata de eso en cada momento y se trata de avanzar. Pero claro, cuanto más avances, menos tiempo te queda. El llegar al obradoiro quiere decir que se acaba el camino. Y llegar al obradoiro de la vida, pues quiere decir también eso, que se acaba tu camino. Entonces, es esa paradoja de quiero seguir, pero al tiempo no, porque se me va a acabar y tengo que volver a otras cosas. Y bueno, pues lo que te digo, cuando Analita pues, cumple su ciclo, dije, es el momento de hacerlo. Y eso es el canino. Son 7 capítulos dobles
Nala cuenta ese camino de Santiago y Ujú. yo voy contando en paralelo nuestras etapas de vida. Entonces, el suyo, sus partes van con ilustraciones, además de Pedro Fernández, que es un ilustrador maravilloso, porque encima es amigo y la conocía muy bien, y lo mío va con fotos reales de nosotras y lleva unos QR pues con esos caminos que Guay. hicimos, esos mini vídeos que yo fui Ujú, haciendo, sí. con la Xunta, con las asociaciones a las que ayudo y la gente cuando lo está leyendo lo que te dice es me río y lloro a la vez, digo, sí, es un golpe en el codo, soy consciente, ahora mismo me estoy apretando los nudillos para no ponerme yo a llorar, o sea, imagínate, pero es el proyecto más personal que yo he hecho en mi vida, Luis. Un poco el Va a mensaje, corazón ¿no? abierto. Un poco el mensaje de Sí, lo que importa es el camino, no, y no la meta, ¿no? sí, y que la vida sin perros yo no la entiendo. O sea, que la vida con animales, en concreto con perros, es Ujú. que es otra dimensión, otra cosa. Bueno, que sepas que estoy muy agradecido, ¿vale? De que hayas venido aquí, de que estés aquí, de que me hayas dado un rato. Para mí De es que me haya un metido en tu habitación. para mí es un privilegio. Bueno, yo estoy en la tuya más o menos, más o menos. Bueno, sí, no mires para acá porque estos Ya, son ya. las. Oye, esta cama, por cierto, es comodísima. Lo que te decía, que es un privilegio para mí poder charlar un rato contigo, con una cómica y monologuista de tu experiencia y tu alcance. Qué bonito, Es maravilloso. gracias. Bueno, cómica monologuista, actriz, Sí, escritora, tienes 4 libros publicados, presentadora de televisión, colaboradora en televisión y en radio, incluso has dirigido he y hecho cortos. producido Sí, cortometrajes, o sea, un sí. Pero currículum. mira, pero mira, Luis, al final, eso es como. mm, Imagínate, alguien que dirige una empresa, dirige la empresa. Lo que pasa es que ese trabajo se divide en varias facetas. Ujú, Tiene que controlar el personal, hacer no sé qué, tener reuniones, tiqui, tiqui, tiqui. Pues esto es lo mismo. Yo soy actriz y monologuista, que ya sabes tú que no es lo mismo. O sea, tengo un montón de compis que en el mundo del monólogo, que la inmensa minoría venimos de la interpretación. sí, eso La lo. inmensa Sí, sí, mayoría sí. vienen de Ujú, periodismo, turismo, de nada, de trabajar en cualquier otra cosa, de informática, de tal, ¿no? Eh, yo en mi caso me formé como actriz y trabajando en la discoteca fue cuando descubro yo lo del stand-up y empecé. Entonces, es verdad que los cortos, los libros, la radio, la tele, todo viene de lo mismo. O sea, de trabajar en mi profesión, de trabajar de humorista, trabajando de cómica. Me ve un día un amigo de Mota y hago las cositas que hice con Mota de monologuillos. ujú. De otro directo me sale una prueba para Zapeando y entro en la tele, pero entro mm, con mi perfil. O sea, no fue quiero ser eso presentadora. El hecho de presentar eventos te viene, o sea, presentar algo en tele Sí, y sí, eventos privados, que eso sí, los hago sí. yo mucho, o Ujú. sea, los eventos de empresa, al final son las caras del mismo cubo. O sea, eres dos cosas, pero lo desarrollas en distintos campos. O sea, por eso cuando la gente, tío, tú has afinado, tú lo has dicho muy bien, pero hay gente que me dice, ¿eres locutora de radio? Digo, no, 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 ¿eres periodista? Digo, no, 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 eso es otra profesión y hay que respetarla, por favor, que No, nadie hombre. me diga eso. No, 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 porque tú vas a la radio pues a poner tu tontuna, Claro, o claro. sea, Sí. a Ujú, colaborar en calidad de cómica. Al ujú. final es lo mismo, solo que en distintos, pues en distintos escaparates. Ahí vamos a ir un poco a tus comienzos, porque ya te digo, eres muchas cosas, pero tuviste que empezar en algún momento. Eres Eh, de un pueblo de Ávila, ¿verdad? sí, La Arena de San Pedro, ¿puede ser? sí, Es señor. muy famoso ese Muy bien. pueblo. Muy, muy famoso ese La pueblo. verdad es que sí. Muy O famoso ese sea, pueblo, ¿eh? Es yo verdad, no ¿eh? creía que nos No, no, conociera sí, tanta sí, sí, gente. sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, y mucho, sí, 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 mucho turismo, ¿eh? Además, hay un montón de gente que me ha dicho, pues ese pueblo, sí, 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 lo conozco mucho. Sí, yo de De hecho, mira, hecho, el día 20, dime, dime. perdona. No, que el 20 de agosto di el pregón. Eso te Este iba a decir año por justo, fin digo, cuadró. te iba a decir, digo, este año estaban dando el pregón de las fiestas, ¿no? Y una de las cosas que dije fue que, bueno, yo me lo llevé aparte de evidentemente el orgullo de ser de pueblo, pues Sí. el ponerte en valor, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido, pero también hubo mucha emoción. Y una de las cosas que decía, digo, tú vas por ahí, y yo cuando digo, de un pueblo de Ávila, digo, de Arenas, en plan, no lo van a conocer. Y la gente te dice, coño, de Arenas de Sí, San Pedro, digo, con sí, el que coño sí. adelante siempre. Sí, sí, Y es sí, verdad, sí. de hecho, mira, ayer mismo, en la Llagosta, el concejal de Cultura y su mujer pasan todos los veranos en Arenas y en concreto viven enfrente Jope, de los que para ostras, mí son mi segunda madre. O ostras. sea, el mundo no puede ser más chico, alucinante. Y hace mucha ilusión estas cosas. Sí, mira, las fiestas de mi pueblo, que es Algete,
No sé si Sí, te acuerdas del monólogo de la empanadilla de Encarna. pero cómo no, Vale, pero pues cómo no no. sé si recuerdas que justo dicen Algete, que era de Algete, que es ¿Cierto? la casualidad. Pues nuestras fiestas ayer acabaron, nuestras fiestas de Algete. Si es que yo, Justo a ayer. ver, Luis, yo no entiendo de calendario tal, pero yo creo que en agosto y septiembre Sí. todos los pueblos de Y España julio, sí, tienen sí, sí, sí. mínimo una o dos fiestas. Sí, 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 sí. Eso es así. Bueno, supongo que entonces pasaste tu primera etapa de tu vida, evidentemente, en allí, ¿no? Tu niñez, un poco tu adolescencia, y luego A los 18. te trasladas a Salamanca a estudiar y a empezar medicina. Sí, sí, señor. Y de ahí saltas más o menos al humor, ¿no? Un poco. Y empiezas a hacer monólogos. Bueno, a Bueno, ver, ahí está lo que dices de que te formas un poco como actriz y estudié demás, teatro, ¿no? El sí, teatro. sí, sí. Y pasas ya ahí directamente al stand-up en sitios, ¿no? ¿Eso cómo funciona un poco? A ver, ¿cómo pasas de estudiar medicina y cómo sienta a tu familia un poco, cómo se da eso, a, a estar haciendo monólogo en bares y demás? ¿Eso cómo funciona? Mira, con total honestidad, ¿tú te acuerdas del chiste ese de Gila? Ese que va el comisario, está persiguiendo al caco, le tiene en un bar y se pone al lado en el bar y le intenta casar con indirectas. Le dice, pues aquí alguien ha robado a alguien. Y alguien ha robado a alguien, a ver si se da por enterado. Pues algo parecido. Yo iba avisando. En mi casa siempre lo supieron. Yo siempre quería ser de niña, actriz y veterinaria, porque mi pasión por los animales es una locura. Lo que ocurre es que hubo un día, en verano, que yo era pequeñita, y, bueno, pasaron dos cosas por las que yo dije, por la que descarté la veterinaria. Sí. Eh, porque un día casi se le muere un ternero a mi tío. Estaba mi tío, pues mi abuelo tenían siempre 4 o 5 vaquitas, pues de pueblo, y una de ellas estaba a punto de parir y el parto de las vacas es muy complicado, los terneros son tan grandes que se giran y tal, y casi no llega a tiempo el veterinario y casi se muere el ternerito. Y eso se me quedó como muy grabado, pero yo no tomé ninguna decisión, yo seguía diciendo, quiero ser actriz y veterinaria. Y al cabo de un par de años o 3, un día llega mi madre de la consulta y pues, normalmente ellos en verano pues llegaban como a las 4, comían y lo típico, se quedaban un poco sopas en el Ujú. sofá, tal, yo era chiquitina. De repente mi madre que no quería comer y que se fue a la cama. Estoy muy cansada, digo, coño, pues vale, tan normal. Me levanto a beber agua y escucho a mi madre llorar. Entonces me fui a su habitación, mamá, ¿qué te pasa? Y resulta que, bueno, mi madre estaba llorando porque se le había muerto un señor en el pueblo, un paciente, y simplemente ella, pues claro, yo era muy niña, pero a mí me contó, dice, mira hija, se me ha muerto, no recuerdo el nombre, se me ha muerto Sí. fulanito, era un hombre muy mayor, dice, y es que esto era un lunes, dice, es que vino a verme el viernes, le exploré, lo miramos, pero no me dijo que le dolía en un punto que él no le dio importancia. Si te digo, mira, me pasan todas estas cosas, Luis, pero me duele el meñique y el meñique es la causa. O sea, es lo que detona el diagnóstico, ¿no? Y si me lo llega a decir, pues podríamos haber llegado a Ujú. tiempo. Y tenía tanto machaque que decía, a ver, que mi madre decía eso, dice, yo no lo podía saber si él no me lo dice, porque le dolía en un punto que si él no se lo manifestaba, mi madre no lo palpaba. Y yo, hostia, ahí sí que me quedé y dije, si yo soy la que no llega a tiempo, la que no descubro algo y se muere por mí un animal, digo, no podría. Fíjate, un animal, o sea, que luego me metí en medicina, lo que pasa es que creo Claro, que me claro. metí en el fondo sabiendo que no iba a acabar, o sea, desde siempre, porque entré por miedo, Luis, porque Arenas, aunque sea un pueblo que lo conoce todo el mundo y grande y tal, yo he hecho 41 este año y cuando yo tenía que decidir qué estudiaba, Internet prácticamente acababa de empezar, o sea, de empezar a ser rollo usuario, ¿vale? De Ujú. tenerlo para informarte. Y yo creía que de la interpretación vivían pues las 3 o 4 caras que tú ves en la tele y en No, el teatro grande. sigue siendo arriesgado, sí, es verdad. Sí, es una Es locura. verdad, O es sea, realidad, es la verdad. Sí, sí, sí. si es que a día de hoy, o sea, Ujú. a día de hoy, y de hecho ayer mismo lo hablaba con Saúl, es tan hermético el mundo de actriz, por ejemplo. Yo tengo ya la etiqueta de eres humorista y eres de entretenimiento y me cago en 10 para que te hagan una prueba para hacer un papelito de Oh, comedia en cualquier sitio o de no comedia, que por suerte a mí también se me da bien el sí. drama. Pero es imposible. De hecho, por eso eh, yo me lancé a grabar los cortos porque dije, me doy a mí misma la oportunidad de hacer un papel que no sea solamente el stand-up comedy, ¿no? Que Ujú. es otra dimensión. Y bueno, pues el caso es que yo empecé medicina, primero, segundo y no acabé tercero, pero yo iba avisando. O sea, iba cada vez que bajaba por Navidades o por tal, era, esto no es para mí, es que no soy feliz, es que no soy feliz. Venga, hija, aguanta, lo típico de los padres también. Aparte de porque ellos son médicos, los dos, y era Eh, ese miedo, que lo entiendo, ese miedo de, tenga algo seguro, luego ya haces lo de interpretación, pero tocaba la carrera, bla, bla, además que va muy Hoy tan bien, que no sé seguro. qué. Pero como que no, es verdad que
ocurrió un detalle y es que se murió de golpe, de una noche, el que era entrenador de fútbol de mi hermano, que era un hombre de 38 años, que no fumaba, no bebía, súper deportista, y le petó la patata. Mm. Y tenía 2 hijas, tal, tal. Y yo dije, joder, no fumo, no bebo, hago deporte, o cualquier día me puede pasar a mí. Y no lo he intentado. Entonces esa noche me leí El Club de los Poetas Muertos, que tenía el libro todavía pendiente de leérmelo, que por cierto me costaba estudiar un cojón porque me pasaba el día leyendo cosas de teatro. Y estaba entre Lope de Vega y anatomía. O sea, tenía que sacar ahí las horas como podía. Entonces cuando tomé la decisión, bueno, no sorprendió, aunque sí que intentaron pues que acabara algo, en plan, pues hazte hasta tercero y luego convalidas con enfermería, con algo de 3 años. Y era que no, mamá, que no, mamá, que no, mamá. Y di el brinco a Madrid a estudiar teatro. Entonces quise no generarles más gasto y empecé a trabajar Sí. en una discoteca de camarera. Y ahí fue donde empecé con los monólogos como tal, porque como yo no bebo alcohol, pues acababa cada noche poniendo la copilla, lo típico, lo que recoges, estás ahí un poco esperando el cercanías, estas cosas, ponía yo la copa a los compis. Y un día mi jefe, Carlos, me dijo, ¿sabes que esto que haces esto aquí, esto es un monólogo? Esto lo hacen mucho los americanos, porque él tenía mucha pasta y por aquel entonces él tenía ya Paramount Comedy, yo no tenía ni wifi, ¿sabes? Esto era así. Y dije, coño, me voy a ir, fíjate qué antiguo suena esto, me voy a ir a un locutorio y lo investigo. Oh. Y me fui a un locutorio y lo investigué y efectivamente pues vi que lo que era el stand-up comedy y, y empecé. Busqué un día un anuncio, había una página que se llamaba Solo Actores, que no sé si sigue funcionando o no, pero en Solo Actores yo dije, venga, pues veo que un señor puso un anuncio, se buscan monologuistas para Zona Norte. Y yo le escribí, le dije, hola, mira, me llamo Sara Escudero, me gustaría actuar Mm. en tu circuito, tal, tal. Y me dijo, vale, pues vente a Madrid, y voy a bajar a Madrid. Dice, yo soy cómico, no soy programador. Ujú. Yo lo que voy a hacer es hablar contigo y te voy a dar una prueba en un local chiquitito. Si funcionas, te meto en el circuito. Así, o sea, ojo al examen, ¿sabes? En plan, bueno, pues actué en Vila García de Arosa para 14 personas. Lo recuerdo como si fuera hoy. Las chicas, dos que el resto eran tíos, pero las 2 chicas, eh, que eran como muy inocentes, me dijeron, ¿cómo se te notan las tablas? Y yo pensando, y a vosotros la inocencia, Mm. me cago en 10. Y bueno, pues a partir de ahí empecé el circuito Las de tablas. bares, muchos bares, muchos bares, muchos bares, el circuito de Café Teatro de Valencia me rodó mucho y en 2008 llega Paramount Comedy, que tú grababas el monólogo, fíjate que ahora te ves y dices, madre mía, no te gusta nada, pero bueno, tú vendías tu alma al diablo también, vendrías 20 minutos, te pagaban en bloque y decían, y ya para toda la vida, lo pueden poner las veces que quieran, no Claro. tenga sentido, no tenga sentido, o esté poco acorde ahora a lo que tú haces o no. Ujú. Y esa es un poco la historia. Ya te dije que de un directo vino Mota y de otro directo vino la prueba para Zapeando y luego hasta aquí, de Zapeando luego pues me llamó Canti para entrar en Dial, se suma a la radio, empecé, yo ya hacía, antes de Zapeando ya hice algún evento de empresa, pero a partir de ahí empecé a hacer un montón y es una faceta que yo la disfruto mucho porque eres la maestra de ceremonias pues de eventos muy, muy variopintos, tanto kickoffs y cosas que son muy particulares de esa empresa. Entonces tú eres el hilo conductor y tú vas dando paso a esos Sí. bloques de, vamos paso a Luis Pérez que va a hablar de no sé quién, pero tú das ese asueto de presentar con humor y ir metiendo monologuitos, entonces es muy guay. Y luego hay eventos que son de rollo, pues premios o homenajes o cosas así que son muy bonitas y conoces historias y es súper interesante. Yo cada vez me gusta más esa parte del trabajo. Yendo un poco a la comedia en sí, yo ya te escucho decirlo y yo sé que tú llevas, bueno, ya lo has comentado un poco, toda tu vida, lo llevas en la sangre, la comedia, el humor y la has querido de siempre, ¿no? Entonces, supongo también que la has consumido siempre. Supongo, o en tu Sí, casa, o a lo mejor tú, como podías, o como se pudiera sí, sí, hacer. o sea, yo era Martexi Exacto, 13 y todo lo que exacto. Cruz y Raya en su día, todo, 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 todo. Por eso me parece interesante saber cuáles son tus referentes en un comienzo, que supongo que sería algo así, ¿no? Pues lo que había, porque tampoco es verdad que hubiera. Bueno, monologuista sí que había alguno más. Y luego también saber cuál es la comedia que consume Sara Escudero actualmente. Mira, ¿Qué a mí comedia te me gusta gusta, más? ¿Qué formatos? ¿Qué, no sé, humor negro, humor blanco, humor más absurdo? ¿Qué compañeros te gustan más? ¿Qué comedia consumiría ahora mismo? ¿Qué programa verías mira, tú esta noche que te apetezca ver de comedia? Por ejemplo. a mí las series de comedia, porque es difícil encontrar películas de comedia un poco redondas, un poco buenas. Al final, eh,
o a lo mejor es por deformación profesional que sabes que estás viendo cómo va a acabar o estás Ujú. viendo el giro, dices, aquí va a girar, va a ser este, le va a hacer tal, le va a hacer no sé qué, pero aún así entro. O sea, yo, por ejemplo, el stand-up comedy, la ventaja que tiene es que la esencia del cómico es la que lleva ese humor. Lo vas desarrollando con el tiempo, por supuesto. Tú aprendes a escribir y aprendes a desarrollar tu voz cómica, que no es la física, sino que es tu persona hecha personaje para comunicar humor con el tiempo. Pero mi humor es muy blanco porque yo soy así. O sea, pero tengo compañeros que hacen un humor más canalla o más Ujú. negro o más político. Mira, Castelo, yo me descojono con Castelo y mira que es, por ejemplo, él es informático, ¿vale? Ujú. Pero Castelo es muy brillante, o sea, tiene una cabeza súper bien puesta, pero se lo lleva siempre a lo que a él le brota, que es más ese punto más negro más y más político, o sea, tiene ese tinte, ¿no? Eh, yo cuando consumo comedia la consumo como la música, en función del estado de ánimo que tenga. O sea, a veces me apetece comedia de dibujos, a veces me apetece una comedia más tipo francesa. Me encanta el cine de comedia francés. Tienen un humor muy particular y me gusta mucho. En la comedia americana, bueno, pues no me gusta toda, porque me parece a veces demasiado básica, que también me pasa con alguna trama de obras de teatro que dices, joder, son demasiado cliché, demasiado, ya no está trabajada, van a la broma fácil. Intento huir en mi vida en general del cacaculo pedopis. O Ujú. sea, o de la palabrota que sabes que la metes a tiempo y jojo, no es mi estilo. Pero es verdad que si yo, por ejemplo, entro a ver, y he estado muchas veces con él, a ver a un Ignatius Ujú. o un Broncano, que también hemos Sí. actuado juntos mucho, yo si entro a algo, entro. O sea, es un paréntesis de, no es el humor que yo genero, Pero sabes lo el que que vas yo a ver, hago, ¿no? pero me gusta. O sea, Claro. hay que saber hacer humor negro y hay que saberlo hacer bien. Me encanta la gente del Mundo Today, por ejemplo. Y que quien saque de contexto cualquier titular, cualquier noticia del Mundo Today tiene un problema. O sea, estamos Totalmente. hablando de que es ese Sí. tipo de humor. Y yo de niña, pues me he criado con Martes y 13, tengo todo en cinta, VHS, luego he pasado a DVD y después en colecciones de estas que ni las tengo desempaquetadas, que es como la colección. Y yo me sé todas las historias, todos los sketches de Martes y 13, la inmensa mayoría me lo sigo sabiendo de memoria. En literatura me pasa igual, en teatro he leído muchísima comedia y también le tengo mucho de referente. Cruz y Raya en su día también, pero esto era un poco como el Nesquik y el Colacao. Te podían gustar los dos, pero siempre te gustaba alguno más. Entonces yo siempre he sido de Colacao y de Martes y 13. Luego ya era Cruz y Raya, ¿no? Pero en su día, fíjate, estaban, pero las recuerdo muy de lejos, las virtudes también. Entonces es un tipo de humor que creo que al final entre mi manera de ser y lo que yo he mamado de niña, yo tiendo a hacer ese humor, que es un humor muy payaso, es muy naif y es muy de careto, de sonidito, de cosita. Y porque muchas veces, de hecho, cuando a veces en las empresas te dicen, ¿nos puedes pagar el guión a ver qué vas a decir? Le digo, mira, no lo vas a entender, no lo vas a saber leer, porque ¿cómo te describo yo que te digo esta frase con esta vocecita? Con esa Es que exacto, eso. es imposible, ¿no? Entonces, como referentes de nacimiento yo he tenido a todos estos. Cuando empecé a ver qué era el universo del monólogo, recuerdo que descubrí, y no había, es que no estaba YouTube, o si estaba yo no lo conocía, pero yo estaba en Salamanca y alguien, que ahora no me acuerdo quién fue, sí, Quique Macías, digo, ¿quién me pasó unas cintas de VHS de Paramount que las pasaban cuando alguien ya estaba grabando en Paramount, te las pasaban como en plan, mira, échales un vistazo y que sepas que este es el formato que Ujú. buscamos, ¿no? Porque en su día Paramount en España, la de Nuevos Cómicos, se grababan en formatos de 8 minutos y 12. Y luego ya se pasó a entre 19 y 23. Ni te podías quedar más corto de 19 ni más largo de 23, porque lo tenían calculado para Sí. las emisiones, ¿no? Y ahí vi un monólogo de Chape, de Pablo, que luego nos hicimos a más amigos, Chape, Ángel Martín y Eva H. Entonces, los tres tienen un perfil muy parecido en cuanto a que no deja de ser un humor muy blanco. Sí, O sea, el sí. de Chape y el de Eva Sí, es sí, muy sí. blanco, el de Ángel Martín es más absurdo y del absurdo de Ángel, que a mí me encanta el humor absurdo, o sea, me encanta. No puedo ser más fan de Joaco, de Joaquín. Con Raúl, bueno, con Raúl tengo una debilidad, porque abre la boca, se pone a hacer así y yo ya he entrado, ya me tiene rendida a sus pies y no es por amor, que también, ¿no? Pero fíjate, yo a José Vaquero, que es amigo, pero, o sea, yo a José le considero a alguien como si fuera de mi familia, o sea, yo le quiero con locura y es una de las personas más brillantes en el stand-up comedy que Ujú. tenemos
pero es que es una de las mejores personas que yo me he encontrado en este mundillo. Y es muy difícil encontrarte gente noble en este mundillo. Noble, sana, cariñosa. Es que es fantástico, o sea, fantástico. Y él tiene un humor más, pues mucho más cañero, pero el humor se compra en lo que te digo, por los estados de ánimo. Entonces yo muchas veces me pongo algo de José o de Goyo, por ejemplo. Goyo Ujú. es un talento, o sea, Goyo también es amigo personal, de hecho Goyo me casó, o sea, Goyo nos casó a Saúl y a mí, y Goyo es una mente privilegiada. Eh, Tiene una capacidad para el stand-up y para la comunicación brutal. Y también es un poco mm, referente en el sentido de admiración, porque una de las cosas que te da las tablas y el no haberte rendido al hacer bares es que no imitas, tú no buscas, y eso se nota. O sea, si tú ves a nuevos cómicos Sí. cuando empiezan, dices, este ha copiado de tal, esto es de fulanito, esto es de menganito, le Además, ha cambiado algo, se lo ha llevado a su terreno y se nota. debe ser Y inevitable, se ve. ¿verdad? Debe ser inevitable Y, para y ellos también, porque, claro, si ya sí, has sí, sabes lo que sí, gusta, ya has crecido, te gusta, es muy complicado no hacer, vamos, supongo, hacerlo tú sí, propio debe ser sí. complicado. No tener una Claro, por influencia o eso, algo. Debe ser muy totalmente, complicado. totalmente, tío. Yo una de las cosas que más agradezco es no haber consumido Claro, estándar claro. español cuando Ujú, yo empecé. Porque, aparte de que es verdad que me pasó una vez con Tony Mook, que habíamos ujú. llegado casi al mismo chiste por separado. Uno de los picoletos. Él decía, pues haber estudiado, y yo decía Sí, algo de, pues te pones a estudiar medicina o no sé sí, qué, sí. pero era el mismo. Pero claro, es que al final ciertos chistes están, o sea, tú tienes la cabeza así y eso también era un poco el cliché tonto de a veces no hace falta muchas luces para X trabajo, o bueno, pues te lo llevabas por ahí. Poco a poco tú misma desechas también ciertas cosas y dices, es que esto no sé por qué lo hice, pero para eso es el rodaje. Entonces, yo sigo viendo, y mira, el otro día, hace no mucho, este verano, creo que fue en un vuelo en julio, delante de mí había como un cómico invitado que era un cómico nuevo. Y ni voy a decir su nombre, ni te voy a decir a quién imitaba, pero es que encima ya estaba, Claro, o sea, a claro. quién imitaba, a quién robaba. Sí, sí. Porque en concreto, claro, él no lo sabe, pero él hizo 10, 15 minutos y los primeros 5 eran de un amigo. Los segundos 5 eran de otro amigo. Y los terceros era una cosa suya que no, el pobre no le funcionó bien. Que eso es lo de menos. La cosa es la honradez de, o bien dices, parafraseando a, o voy a hacer una imitación del monólogo de, ¿vale? Pero no puedes hacer un texto que no es tuyo, sobre todo porque es lo que te digo, eh, que haga gracia o no haga gracia una frase o un chiste, ya no es tanto la línea como quién lo hace. Entonces, si lo sacas de mi contexto, puede no encajar. Si yo te hago una frase de Goyo, una línea de Goyo, Sí. la gracia es porque es de Goyo, cómo lo dice y es su manera de contarlo, ¿no? Y eso se nota en la gente que empieza y que no sigue y no se pule, que al final pues hay mucho cadáver en el camino, pero porque aparte es una profesión muy dura y muy jodida a nivel emocional, muchísimo, muchísimo. eh, mm, si ves que tu material tú no lo generas y no te arriesgas a probarlo, es que no hay que tener, pues hay que tener miedo, el miedo se siente, es evidente, pero hay que enfrentarse al miedo porque nosotros somos una profesión que te juegas el seguir, o sea, tienes examen cada bolo, cada bolo. Me acuerdo cuando sacaron una ley, no mucho, era un par de años para los profesores que decían que iban a tener una evaluación y en función de cada año o cada 2 años, y en función de la evaluación, si los alumnos estaban contentos o no, se pondría en tela de juicio su participación, o sea, el seguir en el Sí. puesto de trabajo. Se montó un revuelo, porque nosotros ya hemos estudiado la carrera, ya hemos sacado la profesión, y yo pensaba, bienvenidos a nuestro mundo, que tú te subes, como hagas 3 bolos seguidos que no encajen, Mira, vete olvidando. por ejemplo, lo que le pasó a Bache. Con lo de Eva H tiene una carrera increíble lo que le pasó en la liga, por ejemplo, cuando hizo lo de la presentación de la liga, no sé si lo viste. No, ¿No lo no, viste? Hizo no, hizo un monólogo en, no sé si era en los premios de la liga de fútbol. sí, Y pues no hubo feeling con los futbolistas. El público era futbolistas, entrenadores, muchos no eran españoles. Era muy complicado. ¿Vale? sí, Yo considero que era duro, bastante arriesgado. Sí, era arriesgado, yo duro. creo. Porque sí, porque la mayoría, pues, no están. Te ríen por compromiso, pero no están metidos. Donde estuvo Dani Martínez también. Y se le criticó muchísimo porque no se entendió su monólogo, no gustó. No gustó. Y es una persona con mucha Maravilla. trayectoria. Y es maravillosa, me encanta, Bache. Es Sí, lo sí. que dices tú, por mucho trayecto que tengas y por mucho. Puede pasarte.
Claro, es y es que bastante. además, y luego entre comillas, no pasa nada. O sea, sí pasa, porque aparte del disgusto, aparte del Sí. tal, pero también te digo que muchas veces en este país, por eso todavía estamos a una distancia de los americanos, no tanto en el volumen de generar cómicos, de aceptar que el stand-up es un género, y de meterlo un poco en nuestro día a día, en nuestros Ujú. garitos, teatros, salas, ¿no? No tanto en eso como en la manera de concebirlo. O sea, un americano concibe que el stand-up comedy puede ser bueno un día, puede serlo no, o sea, el ensayo-error lo tienen de otra manera. Aquí en España, eh, como falles en una gorda o mediana, te hacen la cruz. Mira lo que hizo, mira lo que tal. Ya, pero ¿y todo lo demás? Ojo, y que creemos, o sea, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es, y eso tenemos que ser también responsables los cómicos, o sea, tú tienes que saber decir que no a un trabajo. A mí me pasa muchísimas veces decir, mira, yo entiendo que tú quieres algo portátil, llevarlo aquí Sí, así, sí. pero un monólogo es un suicidio. Ojo, te estoy diciendo que no a un trabajo que me vas a pagar a caché, que yo, en plan, pues si Que sí, funciona, que funciona, si sí. no funciona, yo tiro. Es Pero así, que es es que verdad. vas a perder tú el tiempo, el dinero y la gente. O sea, no tiene sentido y hay que cuidar la profesión. Entonces, no porque sea una persona y un micro, vale para cualquier momento, cualquier circunstancia. Y se confunden en ciertos espacios. Porque en zonas, o sea, en la liga de fútbol, Ujú. ese tipo de escenarios, ese tipo de tal, mete un humor más gestual, mete algo que tenga que ver con, mete un Illana, mete un grupo de humor gestual, de deporte, que ellos puedan estar terminando de hablarse, oye, has venido, Es que era eso, la exacto. foto, Es que el ambiente era ese, porque claro. no Es tiene que. sentido, Ujú, de no tiene verdad. sentido, porque al final el stand-up, la diferencia que tiene con el teatro es que no hay cuarta pared, porque en el teatro te vean 1 o 2 millones, tú estás a tu personaje haciendo tus cosas, pero en el stand-up estás mirando los ojos. El feedback y la retroalimentación es lo que hace que tu mismo texto sea diferente aquí, 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 aquí. Y ahí a Eva, como nos ha pasado a Sí, muchos, sí, sí. en muchas ocasiones dices, es que es un suicidio, es que ¿para qué vas a hacer un monólogo para gente que no está para escuchar, ni quieren escuchar, y la mitad, si encima no son de aquí, no lo van a entender? Entonces, es un error de organización Ujú. muchas veces, porque ese mismo monólogo que hiciera Eva, que no lo vi, y no es por defenderla, que por supuesto lo, lo, Sí, sí, lo sí, sí, hago, sí. pero quiero decir, a ella la pagarían, ella dijo, vale, pues si lo consideran, lo cuidarán, pero no depende de ti muchas veces que ese público Recuerdo quiera estarlo. recuerdo que era si no recuerdo mal, había un trozo que ella tenía que a mí me encantaba, que ella hacía en el Club de El la del Comedia. dinero, Era de fútbol, ¿eh? De fútbol. Que hablaba lo contó en el Club de la Comedia, yo lo he escuchado ahí. Que era como que el marido le decía, pero quita el balón a ese tío, pero será suyo el balón, o algo así. No sé si lo recuerdas. Era, mm, era, era un chiste, era como el mismo trozo, ese trocito, lo metió sí, ahí, ¿vale? Lo metió ahí. vale, El chiste era, mi marido me dice, pero quita el balón a ese tío. Y Eva decía, será suyo el balón, porque era ese el chiste, ¿vale? Era algo así. sí, Pues esa es la línea más o menos que siguió en ese espectáculo. Y ese no. Porque luego no Dani encajó, Martínez entró y hizo más o menos lo que tú sí, dices. Me metió un espectáculo, recuerdo, de fotos de Instagram de los jugadores y un poco metiéndose así. Llegaba ahí con el micro directamente a ellos. Era más. Pues. claro. Probablemente, por eso te digo que no puedo hablar más porque no lo he visto, Claro, claro, pero claro. Sí, sí. ya por la pista que me Sí, das, era algo así, era algo pues así. a lo mejor Eva no estuvo acertada fíjate, a lo mejor ya no es tanto en el contenido como en la manera de comunicarlo, Ujú, porque Eva es una clown brutal, brutal. O sea, de hecho su marido es clown y tiene ¡Uy! Por eso o sea, ella trabaja el clown de lujo. Y a lo mejor tenía que haber roto un poco más el hielo, porque si ella, claro, son tantos años presentando además el Club de la Comedia, ujú. que viene acostumbrada a que el público ya le ha hecho un calentador de público, el calentamiento, y sale con el público diciendo, queremos a Eva. Exacto. Hace los minutos y tal. Pero en un sitio así, o calientas primero a la gente, en plan, subo abajo, venga, arriba, Eso fue, eso o, es. o te suicidas. Entonces, ella le hizo el calentamiento a Dani. Sí, es que fue así, fue así. Claro. Bueno, vamos a ir un poco para la televisión porque has hecho muchos. Me has dicho, yo iba a decir 2007, pero ya me has dado la pista tú que es 2008, ¿no? Más o menos cuando empiezas a hacer sketch de televisión o más o menos en, Eh, a ver, Comedy Central mm, o. no, mira, el Comedy Central, bueno, el que antes eran los nuevos, que Sí. seguiré diciendo para Bon Comedy, macho, los años. Eh, ahí, en mi primer monólogo lo grabo en 2008 Sí. y en febrero y se emite en junio. Y en mayo grabo el segundo y se emite a finales o en enero de 2009. Pero eso eran, claro, no se puede considerar hacer tele, No es era que te televisión, graban un efectivamente. directo, Claro, vale, vale. claro, te Ujú. graban un Sí, directo sí. y luego se repone. Entonces, yo considero mi primera, bueno,
con Paramount había una sección que se llamaba Corto y Cambio, Ujú. que eran de sketchitos, pero eso ya se hizo, yo creo que 2013 o una cosa así. Creo que era 2013 o 2014. O sea, que yo ahí, de hecho, ya estaba, al poquito ya empecé en Zapeando. Y estando en Zapeando se seguía grabando y volví a grabar algún día, que luego de ahí me recogieron, me acuerdo. O sea, que eso ya era mucho más tarde. Mi primera cosa en tele para mí fue perdóname, las Cosmonews, ¿vale? Yo trabajé para el canal Cosmopolitan Televisión haciendo las Cosmonews, que fue una cosa, la verdad, súper divertida, porque, bueno, yo estaba un día en Madrid y me llama el que era el director de La Caña Brothers, Juan, que luego nos hicimos íntimos amigos, Juan Olcina, dice, hola Sara, mira, me llamo Juan Olcina, estamos preparando un programita que se llama Las Cosmonews, que es como su propio nombre indica, las noticias de Cosmo, del canal Cosmo. Ujú. Y se emitía una vez a la semana. Bueno, lo ponían como varias veces, pero el estreno de las Cosmo News era los miércoles, me acuerdo. Y claro, tú decías las novedades del canal. Esta semana estrenamos las chicas Gilmore. O hemos tenido una entrevista con tal. Entonces, eran pildoritas de 15 minutos con imágenes y con cosas de bombo del canal, darle bombo al canal. Y me dice, mira, y yo sigo mucho Paramount, he visto, y tía, yo creo que puede encajar muy bien que lo hicieras así con tu humor y tal. Esto era un lunes, martes, me dice, la prueba es este viernes. Digo, vale, fenomenal. Llegué a ese casting, claro, me pasaron 2 días antes como 8 folios con noticias de series que yo no veía Cosmopolitan, de Ujú. actores y actrices que no tenía ni puta idea de quiénes eran y tal, pero era, quizás a tu manera. Digo, vale, pues yo me leo esas noticias y yo las llevaba en mi cabeza a mi manera. Pero es que me pasan a la sala de casting y había este escalón fantasma que tú no ves, son como 2 deditos, me lo tragué y acabé así, No, pero así, o sea, empotrada en no. Miquel, que era el director del canal, y me quedo así y digo, bienvenida a Cosmo News, ¿cuánta otra vez? Claro, nos empezamos a escojonar, Mejor entrada entré, imposible. bueno, muy Millán, todo muy Millán. Y ahí empecé, o sea, la verdad es que salió estupenda. Al día siguiente me llamaron y me dijeron, mira, que queremos que lo hagas. Y eso es lo que yo considero mi primer trabajo en tele, porque ahí sí que era llevar esa parte cómica y de actriz a lo que ellos escribían la noticia y luego me decían, las estripas a tu manera. Entonces jugábamos mucho, lo hacía pues muy divertido y me disfrazaba mucho, hacíamos montajitos, se grababa, era muy fácil de grabar, lo grabábamos 2 veces al mes y, hijo, era muy guay. Con lo cual, esa fue para mí, Y mi primera a inclusión. partir de Luego ahí ya ya zapeando. todo lo que se está pasando y todo lo que vino, porque no es decir, no es solo donde has tenido un puesto fijo, digamos, de colaboradora o de presentadora, sino todas las intervenciones que has hecho en muchos programas de humor y demás. Entonces, la Claro. cuestión era saber en qué formato te has sentido tú más cómoda. Evidentemente, supongo que en todos has estado cómoda, es lógico, ¿no? No, es evidente, ¿no? Pero ¿en qué tipo de formato encaja más tu humor o tu forma de ver el humor? En un, no sé, el Club de la Comedia, que lo has comentado, por ejemplo, se sabe que es un formato mucho más guionizado, ¿vale? No, pero lo que pasa es que yo no considero hacer tele el Club de la Comedia. Vale, vale, vale. Porque el Club de la Comedia es hacer un monólogo que se te graba. Ujú. En el Club de la Comedia es stand-up comedy, que por cierto, eh, hay que seguirlo diciendo porque la gente, hasta que no se lo dices, no hacen, anda coño, como lo de Arenas, anda coño, Arenas de esas piedras. Pues igual, no confundir nuevos cómicos con el Club de la Comedia. En Nuevos Cómicos todos nos escribimos nuestro texto. Y en el Club de la Comedia somos muy pocos los que venimos del monologuismo. O sea, los que somos cómicos. Está Goyo, Agustín, o sea, que hayamos pasado por el club, hasta Eva, a Eva se lo escriben. O sea, no, el club ha servido y ha hecho un trabajo impagable por universalizar el estándar en este país, pero al final eran un equipo de guión que escriben piezas, por eso son temáticas, las tazas, los ordenadores, la vida de hotel, el fútbol, el no sé cuántos. Oye, que Luis Pérez no puede hacerlo, díselo a Chicote. O sea, Entonces, buscan caras, era guión a claro. todos, a todos. No, no, a ver, los que somos cómicos, tú No. vas ahí y te dicen, tiene que durar 8 Vale, minutos. vale, vale, vale. Presentas tu Vale, vale. Sí, monólogo sí, y sí, te sí. dicen, tía, te vas de tiempo, recorta Ujú. tal, Vale, vale, pipa, vale. papá. Pero es tu texto. Pero Vale, todo vale. lo demás, ¿tú crees que Chenoa se escribe sus No, no, sí, textos? sí. Ni Laurita. Ha habido futbolistas, Claro, actores, lo que dices tú, chico. Mucho, de todo, de todo. Claro, claro. claro. Entonces, el club ha sido una herramienta maravillosa para popularizar el Sí, sí. estándar, pero te encuentras que mucha gente no es capaz de pararse a pensar un segundo en, a ver, estoy viendo a chicotes, estoy viendo a cantantes, estoy viendo a actores que son de drama, que están Sí, quietos sí. mirando, que si te fijas se ve que tienen su prompter ahí Ujú. delante. Eh,
Y yo me he encontrado con sitios que dicen, vas a teatros y dices, jo, no, que, no sé si tendrás el contacto o conoces quién lleva a, y te dicen de repente nombres de personas que han pasado por ahí. Me encantaría que viniera, por ejemplo, Carmen Machi a hacer Sí. un monólogo y tú dices, Carmen es una de las mejores actrices de comedia que tenemos en este país y de drama, una de las mejores, pero Carmen no hace monólogos ni se los escribe. Se aprende 7 minutos para hacértelos y te los clava, Ujú. pero no tiene una hora y media, no la tiene No es ni la stand-up comedy, genera. ya está. Claro, no es stand-up comedy. Sí, Entonces, sí. ese es el Kit Kat. Por eso Ujú. tampoco considero hacer tele no es salir en el club de la comedia. Eso es que un trocito de tu monólogo encajó y se colocó en el club de la comedia. Ya está. O sea, yo esos los hacía en directo. Esos trocitos son de mis directos y dices, como tiene que tener un sentido y darle un bloque, pues, por ejemplo, eh, con el que yo gané el club, el título se lo pusieron ellos. A las chicas nos gustan los chicos con el puntito. Pues era una tontuna que yo fui sacando líneas y las agrupas, Ujú. pero de mi texto. Yo solo lo hacía en directo metiendo más cosas al medio, ¿no? Eh, entonces, cómoda. Pues mira, yo cuando entro zapeando es maravilla. Ahí había un guión, un equipo Hay de guión, ¿no? guionistas te Zapeando daba el guión. guión. ¿En serio? ¿No lo has notado? El zapeando es, todo está guionizado, No, claro, todo. claro. Por eso fue maravilloso entrar cuando yo entré, que era pues el arranque de Zape, porque, porque había una sinergia, había una familia maravillosa. Entonces, morcillábamos mucho, decíamos mucha tontuna con Anita, Morgade, Sí. con Fran, con Miki, con Chris, con Quique. Se te iba la risa, te iba la tontuna y eso se notaba. O sea, se notaba que tenías ahí otra manera de fluir, pero si te das cuenta, evidentemente hay una realización. Entonces, si después de un vídeo me han adjudicado a mí el retome y me han puesto la frase de, os habéis, pues, oye, yo diría que esta madre, pues, tiene los ojos más bien verdes, ¿no? Si cuando la cámara sabe que retoma Sara porque lleva en su guión, te pones a hablar tú y te pinchan a ti, ese programa se da. Claro, claro. Entonces, es un formato en el que yo a nivel emocional y a nivel vital para mí fue Ujú. mi salto nacional, o sea, fue zapeando y será siempre el programa de mi vida y lo querré con locura siempre. Pero a nivel de comedia, pues por eso lo dejé yo en 2016, porque ya hubo un momento en el que no podía hacer nada, no podía aportar nada porque era un guión y bueno, pues por cosas de cómo evolucionan los programas y cómo va la idiosincrasia de la tele, pues entraron otros perfiles, se jugaba de otra manera y había momentos en los que yo iba a los teatros y la gente me decía, joven, zapeando apenas abres la boca y aquí llevo una hora y media riéndome contigo. Entonces hubo un momento que dije, mi profesión no es esto. Y dije, si tiene que venir otra cosa en tele, vendrá, pero es el momento de dejarlo. Y por eso en julio de 2016 yo dije, creo que he cumplido mi faceta en zapeando porque Ujú. ahora me es contraproducente. Hablaba poco, me daban cosas muy neutras, no podía hacer mi humor y al final cualquier niño o cualquier persona que te descubra en ese programa que no sepa que tú vienes del universo humor, pues te llama periodista. Te dice, y tú dices, no soy periodista, cariño. Claro, pero de bien, Sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, por eso lo dejé. Y de ahí, fíjate que fue dejarlo y nació TEN Televisión. Y me propusieron presentar el Sígueme el rollo, que fue un programa muy divertido de bromas ocultas y tal, que era, o sea, conocí a gente además maravillosa. Grabamos todo el verano y fue muy guay. De ahí vino Cero en Historia, Ujú. de Cero en Historia vino luego La Arranca en Verde en la 1 y el de Fiesta en la 2. Sí. Y mira, ese tipo de formatos para mí son muy yo, porque tanto en Arranca en Verde como en De Fiesta tienes que ser tú la que saque adelante esas escenas. Hay un microguión en plan, en Arranca en Verde tenemos un concursante que se llama Luis Pérez y es de Algete, entonces vamos a Hombre, ir a lógico, recogerle claro. a la Claro, claro. fuente del Torito, que es la Sí. fuente del pueblo. Ujú. Y la gente de redacción te decía, tenemos que hablar de la fuente y te daban los datos. Pues de tu manera lo metías y sacabas la chispa Ujú. con el invitado de turno y entonces eso te desarrolla la espontaneidad, que es un poco lo que te pasa en la radio, que estás, aunque yo lleve los monologuitos escritos para la radio y los juegas, pero luego estás toda la hora viva. Y estar vivo quiere decir que aportas pues tu manera de rumiar la tontuna, ¿no? Y ese formato, por ejemplo, la libertad absoluta era Cero en Historia. En Cero en Historia no hay Suponía, guión. sí, suponía que iba a ser tu formato, es verdad. O Claro, rollo Ilustres Ignorantes, por ejemplo. Ese tipo de formato, ¿no? Un formato que sí, es el de Ilustres, de te lanzo sí, algo y tú, a partir de ahí, todo. Lo tienes que hacer claro, todo y tienes que. No puedes fallar, claro. O sea, quiero decir, tienes que. Es claro, improvisación pura. lo que pasa es que
como es un equipo, o sea, de repente dices, hay días que estás más inspirado, días que Sí, claro, menos, claro, claro. pero se trata de jugar en equipo. Y yo es que soy muy de jugar en equipo. Y cuanto más tiempo me he pasado sola actuando, más valoras trabajar en equipo. Por eso cuando yo llego a Zapeando en 2014, el 24 de enero, viniendo de estar actuando sola, Nala y yo viajando por todo el país, actuando a veces por ganar 30 euros. O sea, que es que las penurias que hemos pasado los de ciertas generaciones, eso los nuevos por suerte no lo viven ya. Por suerte, y una pizquita por desgracia no lo viven, porque te dan unas tablas esas cosas y no te lo imaginas. Tener que defender tu actuación ante 4 borrachos a la 1 de la mañana, borrachos, o gente que no habla tu idioma. Tú tienes que hacerlo porque tienes que cobrar y es tu trabajo y tienes que aprender a modificar lo que tú tienes escrito y tienes en la cabeza, adaptarlo a lo que tienes, adaptarlo a lo que tienes. Entonces, ¿cómo no vas a poner en valor de repente llegar a un programa como Zapeando? Que por bueno o malo que fuera el guión, lo que lo hacía atractivo era vivirlo en grupo y decir la tontuna en grupo y echarte a reír de vaya chiste de mierda, pero acompañar a la gente con buen color, ¿no? Con buen ánimo. Entonces, un Cero en Historia que encima, con José, con Joaquín, con Joaquín. Raúl, a Silvi, que la conocía ahí. Yo a Silvi no la conocía, la conocía en Cero en Historia, hicimos piña y de hecho luego pues yo cuidé a Mel, casi un año estuvo en casa, venía todos los meses, venía un par de semanas y nos hicimos amigas personales. Eso no tiene precio. El único que tenía guión ahí era Joaquín, pues para poder hacer Claro, las claro. introducciones y su tontería, pero eso es un regalo alucinante. Yo ahí, bueno, estaré eternamente agradecida a esas 6 temporadas, porque además aprendí un cojón, también te lo digo, aprendí un montón de historia. A mí ese el humor ya me gusta con diferencia, pero con diferencia. Ese. Es que Ese formato. ese Por ejemplo, Yo estoy ignorantes, ¿vale? Es mi programa favorito, con diferencia, ¿vale? Me encanta. es Me he visto maravilloso. todos, absolutamente todos. Soy un amante de Pepín 3. Soy amante de ese Buah, estilo. Soy amante de ese sí, estilo. sí, sí, De decir, sí. Y bueno, y cansado además es así, que, otro, me encanta, me vuelve ¡oh, loco. oh! Entonces, me Pero tú gusta sabes mucho qué buena eso, me gusta. gente Y por es, eso hacer una historia me gusta mucho también. Me gusta eso, el decir, que a pues ver lo qué han van a decir quitado, hoy, ¿sabes? No pues lo han tanto quitado. zapeando, por ejemplo. Ya. Ya, 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 yo ya. zapeando, sí, sí, por eso te digo que yo zape, Claro, es hubo diferente, un es momento en el diferente. que Sí, sí, sí. yo ya no podía seguir defendiendo las 4 cosas que me terminaban dando porque las escriben periodistas que tú las tienes, bueno, si tú eres capaz de sacar un poco más de chicha, lo sacas, si Claro, no, claro. pues a veces Ujú. tienen más gracia, a veces menos, pero claro, un Cero en Historia, o sea, yo estoy deseando volver un día a Ilustres Ignorantes porque fui en 2014 o en 2015 Fuiste con a Gonzalo de Gonzalo de Castro. Castro, que eran los premios, ¿no? Me parece el tema. Sí, el de los premios, qué puta risa, porque Gonzalo venía de no sé dónde de actuar y tal, se pidió un gin tonic y empezó, que se me ha subido, escudero, que se me ha subido, que se me ha subido, ay, qué risa, o sea, Buenísima, tío, buenísimo. son Me encanta. gloriosos. Me encanta, me encanta, me encanta. Por eso Por digo, ese eso es yo el. soy muy, muy defensora de, fíjate, paradójicamente, aunque el Club de la Comedia haya hecho mucho bien, Sí, pero los monólogos son para ver en directo. Son para ver en directo. Es que por mucho que tú te rías con un monólogo porque digas, oh, qué bueno, no te puedes imaginar la diferencia. De hecho, o sea, la diferencia de energía que hay en un directo. Y de hecho, cuando tú ves las grabaciones del club, nos ves a los que lo estamos haciendo hablando con un tono así, porque la risa está tan fuerte que tú subes el volumen. Pero en edición, como no hay un claro. micro que recoja el sonido de la risa, se queda, ajá, ajá. Y tú como loca. Y parece, porque yo algún comentario he visto de, parece que se ha drogado. Y yo diciendo, en la puta vida. Pero además es que, claro, ¿qué te vas a poner? ¿A explicarle a todo el mundo cómo va esto? Es imposible. Pero son formatos para disfrutar en directo, para que yo te tenga delante y te mira a los ojos y al que ves que está un poco más despistado, que está con Sí, un sí, día le que, metes que está caña. tristóngolo, en cuanto que le digas, te han traído obligado, ¿verdad? Vete cuando quieras. Y en ese momento cambia la energía y se queda contigo. Entonces, eso, jo, hay que cuidarlo. Por eso los formatos de humor espontáneo deberíamos ser más valientes en este país y hacer muchos más. Yo recuerdo ir a ver Ojalá. a Ignatius, a Madrid, y era Sí. acojonado. Dice, como me toque adelante, es que me va a caer una. Y era como, pero la gente así, como te pille. Pero eso es lo que me gusta, claro, es lo que me gusta. Bueno, vamos a cambiar un poco el tercio. Hay otro tema que también quiero escuchar tu reflexión y tu opinión sobre él. Y es la tendencia que se está dando en la actualidad a Sí, la ultra mega hipersensibilidad a la que se está llegando la sociedad y la facilidad, ¿vale? De ofender a 552 personas en una frase. ya. Me interesa mucho tu opinión, porque tu profesión
Supongo, es una profesión que estás jugando continuamente con la ironía, estás jugando con la sátira, estás jugando con referencias políticas, referencias a personajes públicos. Entonces, supongo que vuestro riesgo aumenta todavía muchísimo más que el de cualquier otra persona. Digo, a meter la pata o que al Sí, que se quiera ofender se ofenda, porque es así, ¿no? sí, Entonces, no sé sí. si alguna vez has sentido ese miedo, últimamente, además con las redes sociales y demás, y si alguna vez te ha pasado, decir, que. Pues mira, en mi caso, mm, no me ha pasado porque, o sea, yo hago un humor muy blanco, pero no Ujú, es forzado, es que es el que me nace. Entonces, es cierto que el cómico en stand-up comedy hay una máxima que es dolor y verdad. Lo que duele y lo que es verdad hace gracia. Yo cuando digo que no tengo tetas, duele porque supuestamente debería querer sí, tener, que a mí no, supuestamente. yo duermo así súper feliz, pero cuando lo dices, o cuando un calvo dice, "Ay, no tengo pelo", o sea, juega con el que no tiene pelo, es como se supone que quiere tener pelo ese señor, o la nariz larga, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, eh, a eso súmale la verdad del cómico arriba. Por eso no es lo mismo un actor que se aprende un texto y lo reproduce a cuando tú estás metiendo tu implicación y tu manera de ver la vida. Tú haces humor con cómo tú sientes las cosas y cómo tú las ves. Perfiles que hacen humor negro o humor más cañero o más sexual o más Sí. polarizado, evidentemente a día de hoy lo tienen muy complicado, porque estás presuponiendo una inteligencia y una manera de separar la realidad del humor en tu público y escasea. Es como Bastante. cuando ahora la gente quiere juzgar una película de hace un siglo Ujú. o una estatua o una pintura o un sketch de Martes y Le 13 iba a decir, mismo ni en más ni YouTube menos, que y es lo que digo, la polémica que ha habido ahora de que se claro, reían de la violencia de género, y dices, vamos a ver, es que. mira, era otra época en la que la comunicación em, estaba más controlada en el sentido de que no todo el mundo tenía esa libertad, o sea, de todas maneras te hago un asterisco. A mí no me gustan las redes sociales nada y en concreto redes como Twitter, Ujú. donde no hace falta un DNI. Si para tener cuenta en Twitter te pidiesen el DNI, no pasaba lo que pasa. Ni había fake news, ni había fake mierdes, ni había gente que, soy consciente, he visto, o sea, a mí me ha contado una persona hace como un par de años, pues, en un viaje de autobús que coincidimos, tal, de tren, perdón, que yo te conozco de la tele, pin, te pido una foto y fuimos juntos como hasta la salida y de repente este chaval me confiesa, me dice, tía, yo te tengo que pedir perdón. Y a mí, ¿por qué? Y me dice, bueno, a ti no, pero a tu gremio sí. Dice, yo era de los que me abría cuentas, dice, y me ponía a ver la tele y me ponía a insultar a todo el mundo. Estaba con rabia contra mí y la sacaba así. Entonces es verdad que cuando tú trabajas en un medio de comunicación, o sea, cuando haces un directo, estás ante 50, 100 personas, 300, las que sea de un teatro, pero es un espacio Sí, muy sí, sí. cerrado y la sinergia depende más de ti que el arrancarla depende de ti. Luego, el que ellos quieran entrar depende de ellos, evidentemente, pero que tú te curres esa unión y que se entienda el código de tu humor, depende de que tú lo arranques bien. Pero en una tele o en una radio, tú lo haces, lo dices, y si por lo menos te ven la cara o te escuchan la voz, pero cuando te leen, si es algo leído, que tú a lo mejor lo dices con un tono y te Sí, lo sí. ponen en otro, porque depende de cómo estés tú para leer un texto, ¿no? Entonces, yo en mi caso no he sufrido no tengo miedo a lo que cuento, a lo que digo, porque es verdad que yo no tengo no hago no me burlo, no hago referencias a personajes, salvo al rey, pues, a Felipe II, o sea, Sí. a gente que ya está enterrada hace muchos siglos, ¿no? Pero porque no me nace. Ahora, hay chistes y hay cosas maravillosas. José Vaquero tiene cosas para con la monarquía, son gloriosamente finas, son buenísimas. Y tienes que saber que es humor. Entonces, la responsabilidad es una parte del cómico de saber en qué momento estás soltando qué chiste, si sabes que puedes hacerlo y no te genera problemas, o si no lo sabes, otras veces se te va a escapar porque crees que sí, pero resulta un no. Pero yo abogo por la responsabilidad personal de saber, de público, de cuando tú eres público, ¿qué vas a hacer? Ujú. Tú no puedes ir a un concierto de Rosalía y esperar a estar sentado. La mala decisión ha sido tuya, no de Rosalía, tuya. O ir a ver un concierto de un cantautor y querer marcha, tuya. Pues igual, si tú vas a ir a consumir humor, tienes que saber, o pones la tele, ya no te digo un evento en directo, pero tú pones la tele, pones el Club de la Comedia, te pones a ver
el más vale tarde, o no, el todo es mentira este, Sí, sí, el de sí. Castelo. Sí, sí. Tienes que saber que el personaje de Castelo o de Virginia lo que hacen son repuntes tontos, o sea, con comedia, te van a, se van a picar a Villalobos, van a picar al del PSOE, da igual, pero lo van a hacer así. Entonces, es responsabilidad de los que consumimos comedia saber lo que estamos consumiendo y en qué momento. Dejemos ya de echar tanto la culpa al cómico que lo hace, porque mira, a mí me pasó una vez, ahora que lo digo, yo no he tenido problemas, pero me pasó en un directo. Te dije una cosa del acento gallego, porque me encanta, y lo imito y digo una cosita, y de repente hubo una chica que estaba muy en primera fila y se la cambió la cara. Y le digo, perdona, me digo, chiqui, digo, algo he dicho que se te ha cruzado la cara. Dice, no, porque creo que te estás burlando. Le digo, ¿de verdad que crees que cuando te estoy diciendo mi mejor amigo de Coruña me dice esto y yo hago esto otro? O sea, se lo tuve como que explicar y decirle, mira, si yo soy capaz de reírme de mí misma y quiero que os riáis de mí conmigo, Ujú. y yo esté pasando por encima de este acento o de este otro, sacando lo bueno, digo, ¿qué parte de esta frase no has entendido? Y de repente dice la chica, ah, no, la verdad es que en ese momento no había, no sé, lo del cariño no lo había escuchado. Lo del cariño no lo había escuchado, porque si tú dices, va con todo el cariño, pero no se puede ser más dulce, no se puede ser más tal, no se puede ser más cual, si tú miras a los ojos a alguien y es de verdad lo que tú dices, llega. Pero en este caso, yo estaba delante de una chica que estaba obtusa, estaba que no le apetecía, no quiso entrar y tardó y luego al acabar vino y me dijo, pues creo que tienes razón, creo que está muy, con la piel muy fina, porque no sé, es que me pareció, digo, mm, y estábamos en Galicia. O sea, fíjate cómo será cuando tú tienes la tranquilidad de que no quieres ofender, arriba el escenario es un espejo. Y si tú arriba estás inseguro, tú vas a fallar porque estás con miedo y eso se transmite. Yo recuerdo que mi tercer monólogo en Paramount lo grabé en 2010 y antes de grabarlo tuve ese mismo texto, Luis, palabra de honor, ese mismo texto. Igual, no cambié una sola coma, fue un fracaso. Pero un fracaso que en la Joy Eslava fueron 20 minutos de... Porque yo salí temblando por dentro y salí diciendo, si es que no va a gustar, 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 si es que no va a gustar. Y lo que vendí que fue que no Que no va a gustase. gustar. Entonces, cuando se acabó y dieron el aplauso y dije, bueno, y no sé qué, no sé cuánto, chipún. No sé cómo estaba marcado ese final y se arrancan a aplaudir y en ese momento dije, bueno, pues ya se acabó el sufrimiento. Y ahí me marqué 2 minutos de frases espontáneas de verdad que fueron un descojone. Digo, bueno, pues por lo menos nos queda un sabor de boca. Ahora me voy. Y cuando subí arriba, que estaban los compis, lo típico que te miran como diciendo, ¿qué le digo ahora? Y digo, no me puedes decir nada, salvo que ha sido un fracaso absoluto. Pero estaba Jovic y me dijo, yo no tengo que decirte nada más, que has sido tú. Dice, el texto está de puta madre, dice, pero tú has salido vendida. Tú Ujú. has salido diciendo que no, que cagada. Ese mismo texto, lo que te digo, 8 meses después, o 6, lo volví a grabar sin haber tocado una sola coma. Rasca. Ese es un texto en el que, si no recuerdo mal, yo decía algo de lo de la música. Lo importante que dime qué música escuchas y te diré cómo eres. Mira, ¿cómo será que digo algo de Conchita? Digo algo de, bueno, Roberto Carlos, ¿no? Que es otra generación. De los heavies, de Camela. Soy amiga de Conchita, soy amiga de Marwan. Estos chistes los he contado delante de ellos. Entonces, ahí es la sinergia de él. Se sabe que lo dice, joder, pues como cuando se meten conmigo y me dicen, tú no mandas audio, mandas podcast, o se ríen de tu manera de hacer las cosas, tío. Ujú. Si no nos reímos de nuestras taras, que es que lo de tara es algo que hay que quitárselo de la cabeza. Todos tenemos nuestras peculiaridades. Y si no te ríes de eso, tienes un problema con la vida. Pero ahí es esa sinergia de que tú transmitas que va con todo el cariño y que la otra persona quiera. Porque si yo esto delante de Conchita lo cuento de Y malas, no la gusta al hago resto, daño. eso es. Ujú. Claro, la hago daño. Eso nos pasó a Es nosotros un... cuando yo fui a ver a Ignatius. Hubo una Sí, pareja que la chica no sabía lo que iba a ver, ¿vale? Culpa de la pareja, del, error, del novio. que le llevo sin Vale, avisar. entonces no Sí, sí. fue muy desagradable, pero es verdad que se le hizo muy largo, ¿vale? A la chica y Ya, acabó habiendo como un. Entre ellos, entre Ignatius y ella se notaba que era. Ignatius le suda a todo, le da igual. Entonces. sí. Y sabe cómo llevarlo todo, porque ahora ha pasado tantas veces, supongo. Pero pasó y fue en plan. Que tal, claro, al final no tiene culpa ella, porque no se lo esperaba. No, claro. Y es Pero verdad que ahí, pasó eso, joder, exactamente eso. es que eso, ¿ves? Es que volvemos al mismo punto. Es que es la responsabilidad del que va a Sí, sí, ver sí, algo. sí, totalmente.
Y en concreto, además, algo tan particular, porque tú vas a ver Sí, una sí, peli claro, que has claro, visto un claro que tráiler sí. y luego te puede gustar o no, pero Decía, vas sabes a ver más a o menos lo Ignatius. que Vas vas a a ver a ver, pero Ignatius encima. Es es que que. en concreto eso, claro. Yo es que recuerdo la última vez que actué en el Víctor Villegas, en Murcia, en Ujú. teatro, igual había delante 2 chicas que no, y la cosa es que encima, bueno, si es en un bar o en una salita Y pequeñita que nosotros éramos también era muy pequeña la sala, no recuerdo dónde era, pero vamos, muy pequeña. ahí es más fácil que Habríamos la chica, 20 personas, no más. claro, petit comité, pues ahí en ese tipo de bolos, que yo los he vivido también con Sí. Ignatius, el último fue en Carabanchel hace muchos años, había una chica delante que se le encaró. Pero ¿qué decidieron? Me voy. Entonces se fue. De hecho, Ignatius dijo, yo te pago la copa. Te pago la copa, porque has pagado, era cuando se pagaba una entrada con copa, con consumición, para ver un espectáculo, ¿no? Y actuábamos los dos y esta chica se fue y dijo, yo pago tu entrada, te preocupes que te lo devuelvo. Pero ahí es fácil ir, pero en un Víctor Villegas, en el auditorio, que íbamos varios cómicos de Paramount, que estaba hasta arriba, esta chica en primera fila, además con la cara seta y muy ofendida. Entonces, al final, eh, yo creo que todo se resume a, como lo de tanto los límites del humor, los límites de la Sí, sí, ofensa, bueno, eso. y lo de que si hay humor de hombres o mujeres. Para mí, el humor es actitud, tanto en el que lo emite como en el que lo recibe. Y es que es casi tan importante el El que lo receptor recibe, como sí, el sí. emisor. Sí, sí, totalmente. Bueno, para acabar, que te voy a Que me fastidiar la echan del hora. hotel. Te voy a fastidiar la hora. Quiero hacer una mini sección, ¿vale? Quiero empezar una mini sección que Sí, quiero hacerla común en el resto de entrevistas, que, bueno, es un mini test rápido, ¿vale? Son 10 preguntas ¿vale? rápidas. ¿Vale? Son preguntas, bueno, la gracia, Tú tira. lo que yo quiero es que sea instintivo, que yo creo que es donde está la Vale. verdad, ¿vale? Que sea. A lo mejor te pongo un aprieto, entonces me vale la de ambas son correctas o me vale la de paso palabra, ¿vale? Vale, pero hay Pero que contestarte con una palabra o con eh, mini frase, en ¿vale? la primera parte son 5 preguntas donde voy a elegir entre dos cosas, ¿vale? Ahí, bueno, lo que tú Vale. quieras, ¿vale? Y la segunda parte sí que va a ser una palabra, pero no es nada que te vaya a preocupar, ¿vale? Así Adelante. que vamos para allá, ¿no? El test de Sara Escudero. Sara, ¿radio o televisión? ¡Oh! 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 ¡Mala persona! ¡Mala Mm, persona! Ah, ah, es ah. dura, está dura, hay que decirlo. Joder, sí, es muy complicada porque lo de la radio es otra cosa. Puedes Es dar tus que en la razones, ¿eh? radio, Puedes dar tus razones, no tienes por qué soltarlo. Puedes dar tus razones si quieres. O pasar mm, palabra, mm, mira, eh, creo que a día de hoy me voy a quedar con la televisión en el sentido de imagen, o ¿vale? sea, de Sí, 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 comunicación vale, con vale, vale. imagen, Ujú. porque aporta más, porque aporta un poquito más todavía. Pero ojito que es que la radio es que alguien cierre los ojos y se imagine todo eso. Ay, por favor. Pero venga, Vale, genial. voy a quedarlo con Esto tele. estaba más o menos. Hay algunas cosas que están más o menos respondidas, ¿vale? Pero bueno. Comedy Central o Club de la Comedia. Comedia Central. Vale. O sea, la honestidad del Sí, cómico sí, es sí. eso, es el currarte tu cosica. ¿Humor negro o humor blanco? Humor blanco. Blanco como la leche, aunque yo este año cogí un poquillo de color. Sí, yo soy más de blanco. Vale. ¿Actuar o dirigir? Actuar. Dirigir me encanta, pero actuar te brota. Última de la primera parte. ¿YouTube o Twitch? Ah, uf, uf, Porque tú uf. tienes ambas, Creo que hay ¿verdad? que. Y tienes Sí, contenido en bueno, ambas. Bueno, sí. hace tiempo Ujú. bueno, mi canal de YouTube es residual porque es para colgar cosas para que se queden y pueda decir, vete aquí, pero tenerlas colgadas. Y en Twitter, este año con el Sarao, Sarao. pues volvió a rebrotar todo el trabajo bien y Sí. ya no podía. Pero me parece una plataforma súper interesante, muy valiente, o sea, hay que ser muy valiente para hacer ciertas cosas ahí, así que voy a votar por Twitch. Vale. Segunda parte. Sara, un libro. ¡Ay, solo uno no puedo! Por la razón que quieras. Pero, jo, solo puedo decir uno, en serio, Sí, solamente uno. di lo que quieras. Puedes decir lo que quieras. Mm, Un mira, par. eh, tres. Vale. Venga, dame tres, dame tres. Que te inauguro sección, coño, Venga. dame tres. El arte de conducir bajo la lluvia por lo emocional, Vale. porque es de perros, hasta aquí Vale. puedo leer, pero es maravilloso, maravilloso. Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que es un clásico que
es alucinante. O sea, yo me lo leí con 13 años, me lo volví a leer con 14 y creo que me tiré un tiempo que cada año me lo volví a leer. Es una delicia de planteamiento, es una disertación filosófica sin serlo, es maravilloso. Y luego un tercer libro, por una cuestión emocional, es La venganza de Don Mendo. O sea, es la obra de teatro, el libro. Por eso digo, dame tres, porque yo me la aprendí con 11 años y a día de hoy me la sigo sabiendo. Es otra de las culpables de que yo esté ahí en la comedia. Una canción. ¡Otra vez con uno! ¡Qué manía con quedarse con uno! Es lo que te salga, lo que te salga. Pues mira, me voy a quedar con Hakuna Matata. Vale, me parece muy bien. Una película. Estamos en las mismas, pero creo que será por siempre Dirty Dancing. Banda sonora incluida. Acaba la frase. Los perros son... Lo mejor del mundo. Y por último, un cómico o cómica. Goyo. Vale. Pues ahí queda. ¿Ustedes? Finalizado, aprobadísimo. La verdad, no te has cortado, me parece genial. Bueno, pues hasta aquí, Sara. Muchas gracias por tu rato. Gracias a ti. Ha sido maravilloso, la verdad, me he pasado muy bien. Quiero, ya te digo, agradecerte 1000 veces que hayas estado aquí, que me hayas dado un rato y nada. Si quieres decir gracias algo... a ti por ser tan majo, por tener esas ganas de hablar con normalidad de cosas que pueden no ser tan normales. Joder, yo creo que es súper bonito y súper interesante hablar de que la palabra fracaso hay que ponerla en su punto. O sea, mira, el fallo de Eva, los míos, los pinchazos de todos. Creo que hay que dejar también de mitificar un trabajo por el hecho de que sea cara al público con el machaque. O sea, en todos los trabajos hay días buenos y días malos, en todos. Y tienes actuaciones buenas, actuaciones malas, y no eres ni mejor ni peor profesional por tener un día malo. Eso es así. Y que la gente también lo vea y aprenda a decir, ostras, es verdad, es que estoy juzgando a alguien por un día en concreto. Párate y piensa, ¿cómo estás tú, no? Eso es. Y el mensaje eso de que la comedia tiene mucha responsabilidad el que la recibe y el que la quiera recibir, porque al final es actitud. Y las actitudes como la tuya son las que hacen que estos ratos merezcan la pena. Muchas gracias Sara. a ti. Pues nada, un Te mando abrazo. un beso enorme. Un abrazo a los dos, ¿vale? Que también me ha ayudado mucho Saúl. Me ha aguantado mucho. Al aborcio. Así que nada, hala, chicos, que vaya genial y hablamos, ¿vale? Gracias, bonito. Adiós. Adiós.